contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Julio Borges. Me di una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. ¿Será la presión o me ha subido la bilirrubina? Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en naftalina. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. En la emergencia recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido. Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo: tranquilo, Bobby, tranquilo. Me acarició con sus manos de Bengay y me dijo: ¿qué le pasa, atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido. Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada. Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma. Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta. No me digan que los médicos se fueron. No me digan que no tienen anestesia. No me digan que el alcohol se lo bebieron. Y que el hilo de coser fue bordado en un mantel. Saludos, familia de Radio Caracas Radio, sean bienvenidos a este su programa Contigo, Julio Borges, a quien en breve tendremos en la línea telefónica, aquí en la cabina el día de hoy, el diputado Juan Miguel Mateus. Juan Luis Guerra, el derecho a la salud, el derecho a la dignidad en el trato de los pacientes venezolanos, hombres y mujeres que sufren, que padecen. Grandes verdades, dice Juan Luis Guerra, grandes verdades respecto de la responsabilidad del gobierno ante el colapso de los derechos vinculados a la salud, a la calidad de vida por salud del pueblo de Venezuela. Sobre eso, en el último apartado de este programa, abriremos los micrófonos para que usted saque lo que tiene entre pecho y espalda, para que no le dé un patatú, un yeyo o un beriberi. Como siempre, tenemos que dar crédito a quienes créditos merecen, porque hacen posible que este programa llegue a su hogar. En primer lugar, Radio Caracas Radio, ventana de libertad, ventana de verdad, ventana de dignidad. En la dirección general de la estación, don Jaime Nestares. En la producción, en la gerencia de producción, Wilitza Arcaya. En la producción de este espacio, la muy siempre competente Selemne Pérez. En los controles, el maestrito César González. En la conducción, el diputado Julio Borges y este servidor, diputado Juan Miguel Mateus. Y como siempre, lo importante es que usted se exprese, que hable, que saque eso que tiene allí atarugado a través de nuestra mensajería Dilo 3456, a través de nuestra línea telefónica al 482-9750, 0212-482-9750. Nos pueden seguir por Twitter o por Periscope a @Radio Caracas Radio 750, @RCR 750, y nos puede seguir online en nuestra página web rcr.tv. Vamos a tener hoy un programa con el diputado Julio Borges, como siempre, pero hemos querido que este primer apartado, que esta primera parte del programa, hasta la 1:17, según la ley draconiana de Selemne Pérez y del maestro César González, se lo dediquemos al problema del hambre y de la producción nacional en su vertiente propositiva. No ya el hambre que padece Venezuela entera, no ya la advertencia del colapso del sistema de producción nacional, sino qué vamos a hacer para colocar a Venezuela nuevamente en la dignidad de los pueblos que producen, en lo hecho en Venezuela, y para eso hemos invitado el día de hoy al diputado Carlos Paparoni, quien está en la línea telefónica
y quien creo que es un gran diputado que ha tomado un tema, que ha profundizado en el tema, que ha estudiado el tema, que conoce los dolores del pueblo de Venezuela, y nadie mejor que él para decirnos cuáles son las propuestas de Primero Justicia, cuáles son las propuestas que amalgamamos en la Unidad Democrática para recobrar el camino de la producción nacional y derrotar el hambre. Diputado Paparoni, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Juan, muchísimas gracias a RCR por la oportunidad de estar con ustedes. Queremos, Carlos, que entremos a fondo en esas propuestas que sé que manejas, te las he escuchado y me parecen extraordinarias, creo que tenemos que compartirlas. ¿Cuáles son las propuestas en un A, B, C, D que debemos seguir los venezolanos para rescatar lo hecho en Venezuela y colocarnos en el camino de la producción nacional? Es así, Juan, desde Primero Justicia llegamos a la conclusión que no servía solo simplemente ser relatores de la crisis, sino que también teníamos que comenzar a aportar soluciones. Y cada quien desde su área comenzó a aportar su trabajo para pensar en soluciones a lo que es la crisis. Cuando hablamos, por supuesto, de alimentación, que va completamente ligada a nuestro sistema productivo, a nuestro campo, a nuestras industrias, lo primero que hay que decir es que hoy, cuando estamos en la etapa de lluvia y que termina el ciclo de siembra más importante del país, lamentablemente sembramos aproximadamente el 15%. Vamos a producir apenas el 15% de la producción que requiere Venezuela para un año a partir del mes de agosto, y eso nos pone en una crisis muy grave. Hoy nosotros estamos viviendo en una Venezuela que ha caído aproximadamente de 42 kilos de pollo que se consumían en Venezuela, hoy apenas se están consumiendo 12. Aproximadamente solo 6 kilogramos de carne puede consumir un venezolano al año. Y esto es preocupante porque es uno de los principales síntomas de la desnutrición del país. Cuando nosotros hablamos de cómo revertir esta crisis, lo primero que hay que decir seriamente es que tiene que generarse un cambio del modelo político, del control estatal y del control social que hoy el gobierno parece querer ejercer a través del hambre de los venezolanos. Y por eso hablamos que generándose ese cambio, el primer paso es atender a la población más vulnerable del país, ayudar a los más necesitados. Esto se lograría cubriendo de dos formas, de manera inmediata el déficit alimentario de los más afectados. Para esto es necesario la ayuda humanitaria. La distribución se haría a través del apoyo de organizaciones internacionales dedicadas a este tipo de emergencias, la reactivación de los comedores escolares. Venezuela tiene unos 26.000 comedores escolares, de los cuales hoy nada más 9.000 están abiertos y aproximadamente unos 4.000 apenas están en funcionamiento. Es recuperar nuevamente los hospitales, esencialmente, priorizar el consumo de complementos nutricionales, hipercalóricos, proteínas, generar educación alimentaria y, por supuesto, lo que es el consumo de grasa. La meta inicial sería un aproximado a beneficiar de unos 849.300 estudiantes, unos 331.400 niños en lactancia, unas 130.000 mujeres embarazadas y unos 3 millones de venezolanos en pobreza crítica. Estamos hablando de un aproximado de unos 4.310.000 venezolanos, que representa casi un 14% de Venezuela. Hoy un 14% de los venezolanos, esto es grave. Esto es casi 3 de cada 20 venezolanos hoy está en una situación crítica de malnutrición o de desnutrición en el país. Y a la par es recuperar nuestro sistema de producción nacional, es reactivar los sistemas agrícolas, los sistemas pecuarios, el pesquero, la agroindustria de Venezuela, ¿no? Es empezar a través de la cooperación internacional de la importación de insumos como agroquímicos, semillas, medicinas veterinarias y todo lo que nosotros requerimos para poder lograr nuevamente o poder reactivar nuestra producción nacional. También es a través de la cooperación internacional empezar la importación de repuestos, maquinaria y otros activos que sean requeridos por nuestra industria y por nuestro sistema, por nuestra cadena de distribución.
es implementar las medidas necesarias para incrementar los créditos a los productores, es incentivar el desarrollo de rubros de ciclos cortos. Estos son pollo, estos hortalizas, estos huevos, esto es cerdo, estos ovinos. Estos son todos aquellos rubros que nosotros podamos producir en menos de 4 meses. Que en 4 meses el venezolano no solo dependa de la ayuda humanitaria mundial, sino cuando vaya al mercado consiga alguna solución. Es hablar de la importación de producto terminado para poder tener alimento en los anaqueles y, por supuesto, para nuestro sistema de producción, algo fundamental es garantizar la seguridad jurídica y la seguridad personal. Que uno sepa que nuestro trabajo nos pertenece a nosotros, que no puede venir nadie del gobierno nacional, sin importar cuántas estrellas tenga o qué poder pueda tener dentro de determinado partido, a quitarte lo que es tuyo y lo que es fruto de tu trabajo. Y la seguridad personal es que quienes se dediquen a trabajar, dejándola correr sin volverla a iniciar, podamos ir, por supuesto, a nuestras fincas y poder producir para Venezuela. Ahora, Carlos, escucharte es entender, es ver, y así se lo mostramos a toda la ciudadanía, que estamos preparados para el cambio. La condición necesaria es el cambio político. Con Maduro en Miraflores no es posible reactivar la producción nacional porque hay que despojar del poder al fracaso del socialismo. Pero un tema muy importante, creo yo, tiene que ver con los CLAP. ¿Cuál es la situación y estatus de los CLAP en este momento? Porque parece que hay una nueva ola de mentiras, una nueva ola de mucha propaganda por parte del gobierno. ¿Cuál es la situación de los CLAP en este momento? ¿Y cuál es el enfoque con el cual crees tú que hay que criticar los CLAP? ¿Qué es lo más pernicioso, lo más dañino para el pueblo de Venezuela? Mira, lo primero es aclarar que los CLAP no es un programa de alimentación, es un programa de control social. ¿Por qué no es un programa de alimentación? Mira, eso es una caja que pesa 14 kilos. Si tú agarras 14 kilos, lo divides entre 5, que es el número promedio de una familia, y la regularidad con la que está siendo entregada es aproximadamente una vez al mes a quienes lo reciben y quienes tienen la suerte de recibirlo una vez al mes, esos son 80 gramos de alimentos al día. Mira, 80 gramos es una galleta María. Eso no influye, pero no el paquetico completo, es la galleta, es solo una galleta María. Eso no influye en el peso de ningún venezolano. Entonces, ni mucho menos en la alimentación. Vemos que han importado productos, lo cual nosotros hemos denunciado, y desde Primero Justicia se ha hecho la denuncia y se ha continuado el trabajo, por ejemplo, lo que representa la leche. La leche traída desde México es leche que realmente está intoxicando a nuestros niños. Más el número que se maneja es que aproximadamente 180 niños en todo el país han sufrido de algunos niveles de intoxicación por el consumo de leche de la caja CLAP, porque no son leche. Tienen menos proteína, tienen muchísimo más carbohidratos y muchísima más sal o mucho más sodio. Por eso es el sabor salado que tiene esta leche. Para que tengas una idea y graficarlo. Con lo que antes un niño se alimentaba, necesitaba un vaso de leche en polvo, de leche venezolana, como la Campiña o como cualquiera de las marcas que nosotros recordamos, con un vaso de leche se alimentaba. Para que ese mismo niño pueda lograr los niveles nutricionales y pueda alimentarse con la leche de los CLAP, necesita tomarse 41 vasos de leche. Eso es para que tú tengas una idea de qué es lo que le están trayendo al pueblo venezolano. Pero además vamos a otro punto de las cajas CLAP. Si bien es cierto que en este momento, en la situación tan crítica que tiene el venezolano, puede representar algún descanso económico el poder acceder a la caja, tienes los altos niveles de corrupción. El precio oficial de una caja CLAP son 25.000 bolívares. Y a mí me gustaría que en estos momentos alguien llamara al programa a decirnos realmente en cuánto le están pagando. Se está pagando en 100.000, en 200.000, en 300.000, se revenden los productos. Ese es el primer nivel de corrupción, que es el más bajo, el que le llega a la gente. Pero es que por cada caja CLAP, por cada kilo de comida que viene en las cajas CLAP, nosotros pudiéramos producir en nuestro país 14 veces más. Es decir, sería producción con trabajadores venezolanos, con productos venezolanos, con materia prima venezolana, con empresas venezolanas y con calidad venezolana. Aquí lo que nos parece aberrante
es que en el momento más crítico que está viviendo el pueblo, que están viviendo los venezolanos, el gobierno sigue apostando a la corrupción en vez de apostar a la solución del problema, que es la producción nacional. Carlos, nos tenemos que despedir, pero veía que está nevando en tu querido estado Mérida, y eso nos recuerda una vez más que Venezuela es un país precioso, no solo por su gente, sino por sus parajes. Y la hermosura de Venezuela nos coloca ante la esperanza. En un minuto, como joven, como luchador político, como persona convencida de que vale la pena quedarse en Venezuela y luchar. Un minuto de esperanza para quienes nos escuchen. Mira, Venezuela, nosotros tenemos que estar a la altura que Venezuela hoy nos pide. Hoy muchísimos de nosotros somos el ejemplo. Es decir, mi familia llegó a este país pelando, llegó a trabajar en un puerto, de allí se montó en una mula, llegó a un pueblito en los Andes venezolanos que se llamaba Santa Cruz de Mora, comenzó a sembrar café y simplemente con su trabajo y con una tierra, por supuesto, que ha sido bendecida, pudo sacar hacia adelante a toda una familia, a toda una generación. Hoy lo menos que nosotros podemos hacer es darle a esos que vinieron de tan lejos, a esos que han dado tanto por este país, a esos que han estado aquí, es terminar de dar la lucha. Aquí nadie puede criticar a quien se vaya. Aquí es un acto de valientes el meter todos los sueños en una maleta e irse, porque además irse de Venezuela es como divorciarse estando enamorado, es un despecho que se lleva por dentro. Lo que no está permitido es que nos quedemos y no luchemos. Lo que no está permitido es que pretendan robarnos la esperanza. Lo que no está permitido es que nosotros entreguemos nuestro país. Lo que no está permitido es que nosotros permitamos que unos pocos, unos muy, muy, muy pocos, terminen de robarse las riquezas de nuestra tierra, pero además que se ríen del sufrimiento de todos nosotros. Por eso es que decimos que este país es nuestro, tenemos que construirlo entre todos, pero sobre todo tenemos que recuperarlo entre todos los venezolanos. Muchísimas gracias, diputado Carlos Paparoni, diputado por el Estado Mérida, Primero Justicia, miembro de la Comisión de Finanzas, luchador por la producción nacional y lo hecho en Venezuela. Esto es Contigo Julio Borges, a quien vamos a tener en breve en la línea telefónica, aquí en cabina, el diputado Juan Miguel Mateus, puntualmente. Terminamos nuestro primer segmento, vamos al corte y ya regresamos. Ojos a media asta y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta. No me digan que los médicos se fueron. No me digan que no tienen anestesia. No me digan que el alcohol se lo bebieron. Y que el hilo de coser fue bordado en un mantel. No me digan que las pinzas se perdieron. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Es la 1:18. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. CAESPOR es la empresa responsable de llevar tus envíos y cargas desde USA a Venezuela y Panamá, pero también de Panamá a Venezuela. CAESPOR realiza este delicado trabajo con personal calificado y de vasta experiencia en el ramo de exportación, importación, empaque y despacho de mercancía. Para mayor información visita la página caespor.net, correo info@caespor.net, teléfono 0241-775-5575. CAESPOR, déjalo todo en nuestras manos. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Les estamos presentando
Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Para endulzar el café. Ya estamos de regreso en este su programa Contigo, Julio Borges, a quien tendremos en línea en breves minutos. Y aquí en cabina, el diputado Juan Miguel Mateus. Preguntaba al diputado Carlos Paparoni si alguien ha conseguido la bolsa CLAP en los 25.000 bolívares que debería costar. Yo, como diputado del estado Carabobo, no he encontrado en ninguno de los 14 municipios de mi estado un precio inferior a 180.000 bolívares. Y en este momento recibimos mensajería del Dilo, en donde nos dicen: diputado, en el sector del Portachuelo, estado Vargas, las bolsas de CLAP vale 200.000 bolívares. Y de ahí para arriba, que además hay que pagarlas en efectivo en la mayoría de los casos. El gran drama que es puesto sobre el tapete el día de hoy, vamos a hablar de varios temas, pero el derecho a la salud, la Constitución, que es vida, es muy clara. La Constitución dice en su artículo 83 que la salud es un derecho social fundamental, que es obligación del Estado y que el Estado debe garantizarlo como parte del derecho a la vida. Ya tenemos al diputado Julio Borges en línea. Julio, un saludo. Buenas tardes, Juan Miguel, buenas tardes a todos los venezolanos que nos escuchan a esta hora en nuestro programa, Juan Miguel. Sí, como Julio Borges y Juan Miguel Mateo. Como siempre, un placer estar aquí discutiendo y reflexionando sobre los grandes temas nacionales. Tengo por aquí anotado un cúmulo de cosas, Julio, sobre tu labor en el Frente Amplio Venezuela Libre Internacional. Pero por lo que sufre Venezuela, quisiera que refiramos y dediquemos algunos minutos a la cuestión de la crisis de la salud que hay en nuestro país. ¿Cómo es letra muerta ese derecho a la salud establecido en la Constitución como un derecho social? ¿Cómo lo ves tú? Porque sé que manejas números, sé que manejas estadísticas, además. Mira, Juan Miguel, yo creo que es importante admirar la fuerza con que nuestras mujeres, sobre todo en los últimos tiempos, quienes se dedican por vocación al tema de la salud, las enfermeras y ahora los médicos, han tenido una posición verdaderamente de lucha, de vanguardia, que es admirable. Y no es casualidad que este conflicto que ha comenzado a crecer en los últimos tiempos haya sido precisamente en el tema de la salud, porque es uno de los temas en los cuales quienes están dedicados su vida entera a la salud, y lo puedo hablar porque buena parte de mi familia se ha dedicado al tema de la salud durante toda su vida, es un tema de una vocación social tan grande que al final no están luchando por ellos, no están luchando por sus reivindicaciones laborales, sino están luchando por un sistema que lo que está produciendo es muerte en Venezuela. Muerte por falta de medicamentos, muerte por falta de vacunas, muerte por falta de atención, y por eso es que quienes se han revelado con tanta fuerza, no es casual, han sido los médicos y las enfermeras. Estamos recibiendo el día de hoy reportes desde el estado Zulia, reportes desde el Algodonal en Caracas, reportes de distintas partes de Venezuela que se van sumando a este conflicto. Y quiero subrayar eso, Juan, que se trata de un conflicto en el cual se está luchando es por la salud del pueblo venezolano. No es simplemente una lucha laboral, sindical, gremial, nada que ver. Se trata de todo el cuerpo de bioanalistas, enfermeras, enfermeros, médicos que están dando su vida por un sistema de salud digno. Y eso se está sumando también otros trabajadores, como hemos visto en el sector de la electricidad, en el sector petrolero, en el sector de la educación. Y nosotros pensamos que eso es verdaderamente lo que corresponde en un momento de tanta injusticia. De manera que se trata de un proceso digno, un proceso de libertad, un proceso de cambio democrático y de prosperidad, y siento que es una gran esperanza de saber que nuestro país ni se rinde, ni se arrodilla, ni se somete, sino que siempre
va a luchar por ese bien común y por esa esperanza de tener un país libre y al mismo tiempo justo. Creo que eso es muy importante, Julio, porque dice de la nobleza del pueblo de Venezuela. Creo que somos el único país del mundo en el cual nuestros médicos, nuestros enfermeros y enfermeras, nuestros bioanalistas, los trabajadores del sector salud, no están luchando por ganar más plata, por reivindicaciones laborales, sino para que los dejen ejercer su vocación de servicio y puedan atender las patologías del pueblo de Venezuela. Eso dice mucho de la dignidad con la cual están llevando esta lucha. Hay una cosa importante. Que yo creo... Ajá, adelante. Además que yo creo que se hace con un nivel que va a ser contagioso para el país, porque es el mismo sentimiento que uno respira a nivel de los profesores, o bien universitarios, o bien los profesores a nivel de la educación básica. Es ese mismo sentir que la educación en Venezuela se está destruyendo y que alguien tiene que levantar la voz para que esos temas tan cruciales, educación y salud, sean los temas en los cuales se reivindique lo que es en este momento la reconstrucción del país y el cambio político en el país. Así es. Aprovecho un mensaje que entra aquí en nuestra mensajería de hilo, Julio. Es la señora Andrea Mesa. Andrea Mesa de Los Caobos pregunta: ¿en qué parte del mundo está el diputado Julio Borges y cómo va la lucha internacional? Aprovecho eso para entrarle a todo lo que tenemos que ir tratando. Mira, yo creo que en este momento la decisión que hay a nivel de los distintos países democráticos del mundo de seguir presionando porque haya un cambio democrático en Venezuela es algo que se va a fortalecer. Mucha gente me pregunta si pensamos que eso se puede desinflar, se puede debilitar, se puede frenar en un momento dado, y la respuesta muy clara es no. Creo que todo lo contrario. Creo que lo que está viviendo nuestro país lo que va a provocar es una mayor claridad y una mayor presión de las democracias del mundo para que se pueda lograr, junto con la presión interna, y esto es importante tenerlo claro, se trata de la presión interna y de la presión internacional, las dos juntas, una de adentro hacia afuera, otra de afuera hacia adentro, las dos unidas son las que pueden lograr un cambio en el país, como estoy seguro que se va a lograr. Tengo total convicción que Venezuela se acerca a un cambio que se va a dar precisamente por la destrucción propia del gobierno que ha hecho de toda la sociedad, como hablamos ahorita de la medicina, como hablábamos ahora de la educación, o como puede ser la industria petrolera. En este momento, contestando la pregunta, estamos en una reunión muy, pero muy importante, que es una reunión con todas las personas que pueden representar en un cambio democrático en Venezuela, el interés de que exista en Venezuela una reforma y una modernización de la economía para ir de manera rápida, instantánea, a llevar a Venezuela empresa, producción, comercio, puestos de empleo, banca, todo lo que necesita el país. En Venezuela se está esperando ansiosamente que se tenga nada más y nada menos que la posibilidad de un cambio de gobierno para que nosotros podamos ver en nuestro país de manera inmediata una verdadera lluvia de personas que quieren, que creen y que están dispuestas a invertir en Venezuela para generar comida, puestos de trabajo, medicina, industria para los venezolanos, tecnología para los venezolanos, solamente que ellos saben que con el gobierno actual, con el régimen actual, es imposible. Pero hay muchos países y muchos empresarios en todas partes del mundo que están esperando cuál es la visión de cambio que nosotros tenemos. En este momento estoy reunido con un buen grupo de ellos que están simplemente ansiosos de saber cuáles van a ser los cambios cuando venga el cambio en Venezuela. Y no porque lo diga yo, sino que ellos mismos, como observadores de la economía, como observadores de los fenómenos de las finanzas y de lo que sucede en Venezuela, también tienen la convicción de que Venezuela inevitablemente va a un cambio. Y hay países como Brasil, Juan Miguel, o como Panamá, o como Colombia, que saben que apenas haya un cambio, ellos van a tener una oportunidad enorme de poder agregarle a Venezuela empresas, inversiones, comercios, industrias, tecnología, y Venezuela, estoy seguro, no solamente de que va a cambiar, sino que también va a ser un país que va a poder recuperar mucho de la destrucción en poco tiempo y volverá a ser ese país donde más bien los jóvenes y
y los que buscan oportunidades encontrarán un espacio para crecer y para soñar. Eso es lo que viene, después de esta pesadilla que estamos viviendo en este momento en Venezuela. Escuchábamos ahorita, Julio, teníamos al diputado Carlos Paparoni con nosotros y con mucho orgullo puedo decir que nos refería a las propuestas de Primero Justicia para reactivar la producción nacional y sin ánimos de ser reduccionista, lo que planteó el ABC de esa reactivación económica de la producción es una cosa maravillosa que nos hace soñar. Tenemos que ir al corte en este momento, diputado Julio Borges, pero cuando volvamos, que el segmento es más largo, quisiera que tocáramos temas sobre tu agenda internacional, qué significan esas nuevas sanciones que reciben los funcionarios del gobierno, las insinuaciones malas de Zapatero, y hay un tema que quisiera que tratáramos que es cómo vamos a amalgamar un plan de país, un plan de gobierno que estoy seguro que muy pronto lo vamos a tener. ¿Te parece? Vamos al corte y ya regresamos. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Provea y Redes Ayuda te invitan a Música por Medicinas, un evento para intercambiar discos nuevos y usados por medicamentos vigentes. Música en vivo a cargo de Agente Extraño, Hilde Fox y Onyx. Lleva medicinas vigentes y te las cambiamos por discos compactos o de vinilo. Entrada libre este sábado 21 de julio de 2018 desde las 2 de la tarde en la Sala Cabrujas de Chacao. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. ¿Qué le pasa, atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido. Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada. Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma. Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza. Porque es muy duro. Ya estamos de vuelta en este su programa Contigo, Julio Borges, a quien tenemos en la línea telefónica. Julio, dejamos al aire varios temas. Quisiera que fuésemos abordando el tema de las nuevas sanciones que reciben personeros del régimen de Nicolás Maduro y qué significa eso en el lenguaje de la lucha internacional por la democracia y en apoyo del pueblo de Venezuela. Es muy claro el mensaje, Juan Miguel, que Venezuela no está sola, que Venezuela es de los casos en toda la historia de América Latina donde ha habido el mayor número de países apoyando la democracia, y eso tiene que sentirnos orgullosos, pero al mismo tiempo acompañados en un momento tan difícil. En otros casos donde ha habido también dictaduras terribles, como en Argentina, en Chile, o la misma dictadura cubana, nunca ha habido tal nivel de unanimidad, de claridad, como es el caso venezolano, de que se trata de un país que tenía respeto a la ley, tenía una lucha por mejorar, y lo que ha hecho es retroceder a las cosas más básicas. Venezuela se ha convertido en la ley de la selva, como sabemos, la ley del más fuerte,
Ahí lo importante es quién es el más fuerte, quién es el que roba más, quién es el que tiene más poder para someter a los otros. Y cuando nosotros hablamos de justicia, es todo lo contrario. Un país donde todos seamos iguales frente a la ley, donde no haya privilegios, donde todos tengamos los mismos derechos, donde todos tengamos la misma dignidad. De eso se trata la democracia, de que cada quien puede ser de manera mágica, misteriosa, libre, pero al mismo tiempo todo el mundo es igual frente a la ley. De eso se trata la democracia. Y nosotros tenemos que recuperar ese camino donde todos seamos libres, podamos pensar, podamos soñar como nos dé la gana, pero al mismo tiempo todos seamos exactamente iguales frente a la ley, sin privilegios y sin que el poder sea lo que mida lo que puede tener una persona como más o menos derechos, como sucede en Venezuela. De manera que cuando se está dando en Venezuela un proceso tan destructivo de la economía, de los derechos, de la democracia, y se tiene un país que está entregado a la corrupción, al crimen organizado, a desestabilizar otros países, bueno, ha habido una respuesta muy grande de todos los países de América Latina, de Canadá, de los Estados Unidos, y recientemente, como tú dices, de Europa, donde ha habido sanciones muy claras a la gente que manejó el proceso electoral, a oficiales de la Fuerza Armada que han estado en violaciones de derechos humanos, a funcionarios que lo que han hecho es abusar del poder, y eso no va a parar. Eso no va a parar porque hasta que en Venezuela no haya libertad, la presión internacional va a continuar, y nosotros tenemos que tener esa convicción de que esa presión va a ayudar a que nosotros mismos resolvamos el problema venezolano. Y eso se resuelve solo con organización, con convicción y con lo que tenemos que lograr construir, que es un proceso en el cual cambiemos al gobierno a través de unas elecciones libres, limpias, y que nosotros podamos decidir un futuro distinto al que tenemos hoy. Lamentablemente, Julio, hay un personaje secuaz del régimen de Nicolás Maduro al cual tenemos que dedicarle algunos minutos nuevamente, y es el señor Rodríguez Zapatero, que en una entrevista al diario El Clarín de Argentina decía que el gobierno de Nicolás Maduro merecía y necesitaba estabilidad. Este señor Zapatero indudablemente está absolutamente parcializado, se aleja del discurso de la democracia que pregona en Europa y viene aquí a tratar de imponer, de lavarle la cara a Nicolás Maduro y a su falta de legitimidad. ¿Qué hay que decir al respecto? Bueno, que además, te ha atacado directamente de una manera irrespetuosa, dejando en evidencia que juega para Nicolás Maduro, que le importa poco el pueblo de Venezuela y haciendo patente un injerencismo terrible, nefasto. Bueno, yo creo que queda muy claro, Juan, que al final hay personajes que se dedican a, es increíble, pero se llaman de izquierda, pero por intereses económicos se dedican a hacer lobby de gobiernos que no son de izquierda, como el de Maduro, sino que son simplemente dictaduras de poder. Sí, bueno, es la verdad terrible. Creo que es importante darle al pueblo de Venezuela la confianza de que la Internacional Socialista Internacional, se nos acaba de caer la llamada del diputado Borges, ya vamos a hacer contacto con él nuevamente, pero es muy importante darle la certeza al pueblo de Venezuela de que las declaraciones de Rodríguez Zapatero son exclusivamente a título personal, no representan al que fuera su partido, el Partido Socialista Obrero Español, y tampoco representa a la socialdemocracia europea. De hecho, la Internacional Socialista, al igual que muchas otras organizaciones y entidades del mundo entero, han desconocido los resultados de la farsa del 20 de mayo. Y el gobierno del Partido Socialista Obrero Español, el gobierno de Pedro Sánchez ahora como presidente de gobierno, que vino a sustituir a Mariano Rajoy, también sigue firme en su política para con Venezuela, con lo cual debemos tener certeza que el nuevo gobierno de España tiene signo socialista, pero sigue apoyando al pueblo de Venezuela con independencia de las malas influencias que pretenda tener el señor Rodríguez Zapatero. Hay Julio, estás en línea nuevamente, ¿cierto? Perfectamente. Mira, tenemos aquí, no sé qué otro tema quieras tocar, pero aprovecho un mensaje de texto
que nos llega desde Katia y dice: buenas tardes, desde el sector Brisas de Propatria. Queremos decir que ya no hay miedo y que no hay clap que nos compren. Aquí queremos democracia y queremos arepa. ¿Qué te parece ese mensaje? Bueno, ese mensaje de verdad que resume lo que es el alma de los venezolanos. Si tú ves que lo que ha pasado ahorita en las últimas protestas, el gobierno cree, como si nosotros fuéramos animales, que cuando hay una protesta ellos llegan con un camioncito y le tiran a la gente unos claps o unos alimentos, pensando como si fuéramos las focas que le tiran algo de pescado para que aplaudan. Y la gente al final ha sido muy clara en esas protestas y ha dicho: nosotros tenemos hambre, pero tenemos dignidad. Y nosotros sabemos como venezolanos que al final, como se ha expresado siempre con mucha dignidad, es preferible morir de pie que vivir de rodillas. Y en ese sentido, la gente sabe que el hecho de que el gobierno quiera esclavizar hasta el estómago y la comida de los venezolanos no es otra cosa que algo que está haciendo para tratar de doblegar al país. La gente entiende y los venezolanos entendemos que este es un momento en el cual no puede haber de ninguna manera ningún tipo de concesión a un sistema que está creado para tratar de someter a los venezolanos y convertirlos de ciudadanos, que es lo que deberíamos ser, ciudadanos libres, ciudadanos iguales frente a la ley, ciudadanos con oportunidades, con trabajo, con arepa, a convertirnos en esclavos. Este tipo de gobiernos, como es el caso de Cuba, se mantienen porque logran convertir a los ciudadanos en esclavos. Y todo lo que se hace en Venezuela es para convertir a los ciudadanos en esclavos. Las cajas CLAP, el carnet de la patria, no son mecanismos para ayudar a la gente. Son cuerdas, son cadenas que se utilizan para amarrar a la gente. Si el gobierno quisiera darle a la gente libertad, le daría a la gente derechos, no comida. ¿Qué significa eso? Le daría al país la oportunidad de ser un país con trabajo, con inversión, con economía, con libertad de prensa, sin sometimiento de los canales y de las radios a los que le da la gana al gobierno, un país donde la gente pueda expresarse, donde la gente pueda caminar con libertad por las calles, donde la gente pueda darle a sus hijos un futuro mejor. De eso se trata, de darle poder a la gente. Pero cuando lo que quiere es someterlo con la comida o con el carnet de la patria, lo que quiere es quitarle libertad y derecho. Y por eso que tengamos claridad que en este momento tener la dignidad para luchar definitivamente, y subrayo definitivamente, para que podamos ser un país libre para siempre, es crucial. Es la presión de afuera, pero es la presión de adentro la que permitirá ese cambio democrático en el país. Julio, hay un tema que es muy importante, que es el siguiente. Es un síntoma de que comienzan las transiciones políticas cuando comienza a hablarse de los planes de gobierno, de los planes para gobernar, de los planes para el cambio. Así ocurrió, por ejemplo, en la transición española, en la transición chilena, cuando se pasaba de Pinochet a la democracia, incluso cuando se pasó a la democracia en Venezuela después de Pérez Jiménez. Comienzan los actores políticos, los elementos sociales, a pensar en el plan de transición, en el plan de la reconstrucción, y también comienza a pensarse en el mundo entero, las personas, los países, los organismos multilaterales que quieren ayudar, pues también ven la necesidad de un plan de gobierno. Entre nosotros, yo estoy convencido, tú también, que el colapso del gobierno ocurrirá quizás más pronto de lo que advertimos, y ya comienza a sentirse la necesidad del plan del cambio, del plan de gobierno. Tenemos los dos programas de las campañas presidenciales de Enrique Capriles, el grupo de Boston que ha venido trabajando, lo que ha impulsado el Instituto Fermín Toro, cientos de venezolanos que están poniendo todo su talento en ese plan de reconstrucción nacional. ¿Qué opinión te merece ese síntoma que estamos viviendo en este momento hacia el cambio en nuestro país? Bueno, eso es muy importante, Juan Miguel, lo que dice, porque no se trata de una fantasía, no se trata de una especie de soñar despierto, todo lo contrario. Se trata de un proceso donde los países y las personas comienzan a soñar con los pies en la tierra. ¿Por qué? Porque ya hay un ambiente, ya hay una realidad, ya hay una atmósfera muy clara que el cambio es inevitable y nos lo demuestra la historia. Pongo un solo ejemplo entre muchos ejemplos que podría poner, pero no ha habido país en la historia moderna que pueda pasar un proceso de hiperinflación
que generó el gobierno de Maduro y que pueda sobrevivir. Es decir, si uno estudia los más de 50 casos de hiperinflación que han habido en la historia reciente del mundo, todos esos procesos llevan indefectiblemente, inexorablemente, sin poderlo evitar, a un cambio político y un cambio económico. De manera que ese es un ejemplo de muchos ejemplos que yo puedo dar para decir que en Venezuela el cambio viene y la gente lo respira dentro y fuera del país. Como les cuento ahora mismo, hay miles y miles de personas que quieren invertir en Venezuela porque están oliendo, están sintiendo que es inevitable un cambio. Las diferentes crisis que se viven, además de esta de la hiperinflación, como es la destrucción terrible de la industria petrolera, también significan que el cambio es inevitable en Venezuela. Las demandas que están sometiendo a Venezuela porque el gobierno es incapaz de pagar, porque el dinero que había para pagar sus deudas se lo han robado, o la crisis que se está viviendo socialmente, que es dolorosísima, o la crisis militar, todas esas crisis hacen ver que el cambio es inevitable en Venezuela. Y cuando eso pasa, ya la gente comienza a soñar con los pies en la tierra de cómo vamos nosotros ya a enfrentar esa nueva economía, ese nuevo comercio, esa nueva justicia, esa nueva realidad democrática, apenas hay un cambio en el país. Y eso, te repito, se respira dentro de Venezuela y se respira también en el mundo entero. Yo creo que estamos, de verdad, y no lo digo como una palmadita de autoayuda, sino con convicción profunda, viendo lo que somos los venezolanos, viendo la historia, viendo procesos similares, estamos muy cerca de un cambio político, y tengo la convicción profunda, al igual que tú, Julio, que tenemos el suficiente talento dentro y fuera de Venezuela, venezolanos aquí en la patria y venezolanos que van a volver con todas sus energías a reconstruir a este país y ganar eso que tú dices, un orden de libertad en donde haya libertad política y libertad económica y social sin divisiones, que sea indivisible la libertad. Tenemos que terminar, Julio, en un minuto este segmento. Como siempre, tengo que pedirte una palabra de aliento, una palabra de esperanza en este momento. Seguro, yo creo que lo importante, Juan Miguel, cuando hablamos de cambio, es también un cambio que se está dando de manera unánime. Tú ahorita hablabas, por ejemplo, de las sanciones europeas. El gobierno venezolano pensaba que como hubo un gobierno ahora del Partido Socialista Obrero Español en España, iba a pararse la presión sobre Venezuela, y ha seguido. De manera que yo creo que lo que tenemos que entender, y ahí el gobierno se equivoca y la historia va a demostrar que está equivocado, que el problema de Venezuela no es un problema ideológico de un gobierno que se cree de izquierda versus lo que significa para ellos todo el mundo restante, que ellos lo califican de derecha, sino que al final las dictaduras son siempre dictaduras, sean de derecha o de izquierda. Y eso lo entiende el mundo muy, pero muy bien. Y por eso el gobierno no tiene que hacerse ilusiones de que su problema es un problema político, es un problema de fondo, un problema democrático que no tiene ideología. Es un problema donde el señor Pinochet era tan dictador como lo era el señor Castro, aunque uno dijera que era de izquierda y el otro de derecha. Y eso el mundo lo entiende muy bien y es una garantía adicional de que esa presión democrática del mundo no va a cesar sobre Venezuela y que estamos condenados, gracias a Dios, a ser un país libre. Bueno, muchísimas gracias, Julio. Te hago una pregunta que no es para frivolizar ni banalizar, sino para demostrar que somos humanos y que nos interesa lo que ocurre en el mundo. ¿Cuáles son tus equipos en el Mundial y a quién pones a ganar? Mis dos equipos fenecieron, España y Argentina. ¿Cómo estás tú? Bueno, para que tú veas que hasta en esto pensamos igual. Este era mi equipo. Qué barbaridad. Y lo perdimos. Ahorita creo que tenemos que ligar todo a Colombia y a Brasil. Bueno, siempre los países. Y al buen equipo. Siempre. Y lo más importante, seguir luchando para que la Vinotito vaya al Mundial, es lo que merecemos también. Exactamente. Un fuerte abrazo, Julio. Nos encontramos aquí la semana que viene. Tendremos mucha noticia, tendremos mucho que hablar y como siempre, gracias por la esperanza. Esto es contigo, Julio Borges. Aquí en cabina el diputado Juan Miguel Mateus. Vamos al corte y ya regresamos, pero vaya llamando, vaya marcando para que saque eso que tiene entre pecho y espalda y hablemos del derecho frustrado a la salud aquí en Venezuela. Y que el suero ya se usó para endulzar
Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Les habla Rafael del Rosario, concejal de Chacao. La mayoría de los venezolanos dependen exclusivamente del servicio de transporte público para llegar a sus hogares, empleos o centros educativos y se ven obligados a hacerlo en unidades inadecuadas. Aparte de eso, sin efectivo, el Estado debe garantizar a sus ciudadanos un transporte eficiente, digno y accesible. ¿Qué esperas? Haz valer tus derechos. ¿Eres pintor, escultor, tallas en madera o te dedicas a las artes plásticas? En Ávila Gallery recibimos tu obra y le damos el trato que te mereces. Estamos en el lobby del Hotel Ávila de San Bernardino. Síguenos por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderna. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Me apoyé de sus hombros como un cojo a su muleta y le dije, ¿qué hago, princesa? Y en un papel de receta me escribió muy dulcemente, lo siento, atleta. Me acarició con sus manos de Bengay y siguió su destino. Y oí claramente cuando dijo otro paciente, tranquilo, Bobby. Bajé los ojos a Estamos ya de regreso, de vuelta. Me despisté viendo la entrada de los jugadores de Bélgica y de Japón en la televisión, porque ya comienza ese partido de octavos de final. Tenemos que abrir los micrófonos, los teléfonos, para que usted saque eso que tiene entre pecho y espalda respecto del derecho a la salud que esa princesa hermosa que es la Constitución protege y que Nicolás Maduro pisotea diariamente. Buenas tardes, nombre y lugar de donde nos llama rapidito para que después se vaya a ver el partido de fútbol. Tranquilo, diputado. La señora Mildred García de la avenida San Martín. Un saludo, señora Mildred. Cuéntenos. Quiero darle mi respaldo, mi reconocimiento y mi más puro recuerdo al señor Freddy Guevara. Ese sí fue un diputado brillante. En poco tiempo de asumida la Asamblea Nacional su periodo, hizo su investigación y puntualizó en la Comisión de Contraloría 10 casos que comprometían al señor Rafael Ramírez y toda su banda como corruptos en 10 casos diferentes, totalmente respaldados, puntualizados y muy bien explicados. Quiero decirle a Freddy Guevara que estamos pendientes de él, que aunque no lo nombran ninguno de los diputados ni nadie hace alusión a él, nosotros sabemos lo valiente, lo valeroso y el peso que tiene como político. Quiero decir además lo siguiente: el diputado Paparoni habla de los sueños, habla de un perfil, de un mapa de sueños. Queremos un informe específico como el que hizo Freddy Guevara. Esa comisión de Contraloría quiero que la haga la Comisión de Salud, la Comisión de Transporte, la Comisión Social, la Comisión de Familia. Puntualizar investigaciones sobre cómo se malbarató, cómo saquearon los dineros del país. Hasta luego y gracias. Muchísimas gracias, señora Mildred, y un abrazo para nuestro hermano Freddy Guevara del Partido Voluntad Popular. Tenemos una última llamada que tiene que ser muy rápido porque se nos acabó el tiempo. Nombre y lugar de donde nos llama. No. ¿Es usted? Mi nombre es Daumey Franco y estoy llamando como vocera de las enfermeras del Hospital del INSE para denunciar el maltrato que vivimos día a día y el sueldo tan bajo que tenemos. Aparte de la situación tan crítica que hay en los hospitales, no hay insumos, no hay alimentos para los pacientes. Y les pedimos que por favor nos apoyen en este paro que tenemos a nivel nacional respaldado por el Colegio de Enfermeras.
Y todos los medios que quieran ir a escuchar nuestra voz están cordialmente invitados. Y ni una enfermera va a desistir hasta obtener una respuesta favorable. Muchísimas gracias. La verdad es que es un honor recibir su llamada. Nos solidarizamos con la lucha de los gremios de la salud, de los enfermeros, de los médicos, y referir también en un homenaje, porque ha hecho un trabajo extraordinario, al diputado médico José Manuel Olivares, quien es presidente de la Comisión de Desarrollo Social y está acompañando junto a la comisión a todos los gremios que luchan por su vocación de servicio a los venezolanos. Esto fue contigo Julio Borges, aquí en cabina el diputado Juan Miguel Mateus. Nos despedimos con Juan Luis Guerra. Buen provecho y ojalá pueda ver el jueguito de Bélgica y de Japón. Vámonos corriendo. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Este programa es presentado por Galletas María Puig. RCR